Tenemos en nuestro estudio al ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta hace muy poquito subsecretario, ha asumido el Ministerio de Justicia y ayer empecemos, Jaime, con lo que pasó en el Congreso, ¿cierto? En el Senado, donde se votó a Dorothy Pérez como la primera Contralora de la República. Ella estaba en la subrogancia durante 10 meses, pero fue prácticamente unánime. Hubo 2 abstenciones y un voto en contra, lo que uno podría considerar también es un triunfo para la gestión del gobierno. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, sobre todo considerando que Dorothy Pérez subrogó durante 10 meses? Entonces algunos dicen, ¿por qué no se la ratificó antes, digamos? Bueno, lo primero es que el presidente de la República, es primera vez que un presidente de la República nomina a una mujer para el cargo de Contralora General de la República. Y además es primera vez que tenemos una Contralora General de la República y por lo mismo a nosotros nos parece eso en sí mismo un hecho bastante relevante. Valioso, por supuesto. Muy importante, muy valioso. Lo segundo es que en los 10 meses que estuvo la Contralora como subrogante, creo que, y esto también lo valoró el gobierno de esta manera, dio todas las luces y, por decirlo de alguna manera, no solo administró la Contraloría durante esos 10 meses, sino que realizó gestiones que fueron muy importantes para el trabajo en materia de anticorrupción, transformó de una manera muy significativa el gabinete del Contralor para, por ejemplo, entre otras cosas, potenciar la labor de fiscalización y de auditoría en las regiones, y en esos 10 meses dio, por así decirlo, pruebas de que podía ser una excelente Contralora General de la República. Este es un cargo central, podríamos decir, para nuestra institucionalidad. La Contraloría General es un organismo clave en el funcionamiento democrático y sobre todo en el resguardo del Estado de Derecho, y por lo mismo tomarse el tiempo necesario para ver que la persona que va a ser el Contralor o Contralora General en este caso es una persona que durante 8 años va a llevar por buen rumbo la Contraloría. Nos parece que eso es lo principal, más allá del tiempo que estuvo subrogando. Estamos conversando con Jaime Gajardo, ministro de Justicia. Ministro, hemos tenido durante harto rato el foco centrado en este denominado caso Audios y toda la situación que tiene que ver con las interferencias en las nominaciones de jueces y todo lo demás. ¿Qué tanto siente usted que eso, de alguna manera, tiene un costo serio en materia de la relación de cómo la ciudadanía mira al tema y al sector de la justicia? Yo creo que eso es indudable, porque efectivamente una de las principales temores que tiene la ciudadanía es que en los nombramientos no se escoja a las mejores personas, no se escoja a los más aptos para los cargos, sino que se escoja por otro tipo de razones que muchas veces no se conocen, razones que están en la opacidad. Entonces, por lo mismo, en el caso, por ejemplo, de la Contralora General, ella es una funcionaria de carrera, es una funcionaria que ingresó a la Contraloría en la planta técnica, es una funcionaria que se desempeñó en la Contraloría, que se pudo durante estos 10 meses en los que estuvo subrogando, por así decirlo, no hubo ninguna alerta de que hubiera alguna otra razón distinta a sus capacidades para ser nominada como Contralora. Le dio garantía prácticamente de manera muy transversal en el Congreso de que efectivamente iba a desempeñar la labor en la Contraloría, recogiendo la mejor tradición de la Contraloría, de aquellos contralores que vienen de la misma, aquellos contralores que priman el imperio de la ley por sobre otras razones, aquellos contralores que buscan la deferencia con los distintos órganos para actuar dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, en ese sentido nos parece que este proceso es un proceso que puede dar fe a la ciudadanía de que es un proceso en el cual se está escogiendo una persona que está ampliamente capacitada, que tiene trayectoria, que prima, por así decirlo, la carrera funcionaria dentro de una función tan relevante como es la Contraloría General. Estamos conversando con Jaime Gajardo, que es el ministro de Justicia. Quisiera preguntarle a propósito de eso, ya podemos ahondar en la propuesta del gobierno para modificar este sistema de nombramientos con un poco más de detalle, pero las aguas no van a estar tranquilas por lo pronto, porque se espera que este jueves 7 Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado defensor de Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios, entregue nuevos contactos a partir de los chats
de el imputado con jueces y fiscales y eventualmente con políticos, algo que anunció acá en CNN Chile hace 10 días y parece que, según ha trascendido, esto va a tener como la forma de un punto de prensa donde Juan Pablo Hermosilla va a dar a conocer precisamente esos intercambios y además dice que debiera profundizarse más y conocerse más el intercambio que tuvo Luis Hermosilla con el fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Le preocupa, ministro, el contenido que pueda entregar esas comunicaciones? Bueno, primero que todo, Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado defensor de Luis Hermosilla, está viendo la mejor estrategia para defender a su representado. En eso nosotros no tenemos mucho más que agregar. Él verá la estrategia que utiliza para defender de la mejor manera a su representado. Lo que sí nosotros esperamos, el Poder Judicial ha tomado una serie de medidas que a nuestro juicio son relevantes precisamente para que la ciudadanía, por así decirlo, vuelva a tener confianza en los integrantes del Poder Judicial, en que los jueces y juezas y principalmente los magistrados de los tribunales superiores de justicia son personas que están fallando y que están resolviendo las causas que se les someten a su consideración conforme a derecho y no hay ninguna otra razón. Para nosotros eso es clave porque es uno de los principios centrales de cualquier Estado de Derecho y en ese sentido nosotros creemos que hay que tratar de resguardar aquello. Por lo mismo el gobierno, dentro de las cosas que puede hacer, presentó un proyecto de reforma a la Constitución para modificar el sistema de nombramiento. Pero yo le estoy hablando específicamente de este anuncio que hace Juan Pablo Hermosilla. Su antecesor, Luis Cordero, fue bastante crítico en su momento de esta performance o estas intervenciones públicas del abogado de Luis Hermosilla. También se ha hablado de que esto es derechamente una amenaza, lo que él hace acá en CNN, al decir en 10 días más vamos a revelar contenidos. Quisiera ver si puede calificar lo que está haciendo el abogado Hermosilla y de nuevo, no puede ser otra andanada de una situación crítica para jueces y fiscales. Es que yo no me puedo pronunciar sobre cosas que no conozco, no sabemos cuál va a ser el contenido de lo que él va a develar, no tenemos mayores antecedentes de aquello. Él, como le digo, está viendo las mejores defensas para su representado. Uno puede tener cuestionamientos respecto a aquello, pero más allá de eso no mucho lo que le puedo decir porque no conocemos los antecedentes que supuestamente va a entregar, ni las personas que están involucradas, ni el tipo de involucramiento. Pero entonces, no tiene reproche en la forma que Juan Pablo Hermosilla está manejando esta cuestión, como abogado de la plaza y además de un imputado de alta notoriedad. Sí. Cada abogado tiene distintas formas de ejercer su derecho a la representación. En principio no está haciendo nada ilícito y por lo tanto no me cabe reprochar al colega. Si usted me pregunta si yo siendo abogado haría algo así, creo que no, pero más allá de eso es parte de su estrategia. Ahora, ministro, si es que usted tuviera que decir, por ejemplo, las 2 o 3 primeras prioridades que tiene un ministro de Justicia hoy para llevar adelante su cometido como ministro. ¿Cuáles son esas? Porque uno puede entender de que la justicia funciona a través de un flujo que pasa por tribunales, que hay, qué sé yo, juicios y todo lo demás, pero es mucho más que eso lo que toma la justicia. De todas maneras, para nosotros una de las principales prioridades es que la ciudadanía confíe en el sistema de justicia, que la ciudadanía considere que en el sistema de justicia puede resolver con objetividad sus problemas. Y para eso tenemos 2 reformas que son sustantivas. Una es la reforma a la Constitución para el sistema de nombramientos. Es una modificación importante en el cual estamos tratando de que el sistema de nombramientos sea un sistema de nombramientos basado en el mérito, basado en la concursabilidad, en la oposición, es decir, que los jueces y juezas que llegan a los distintos escalafones del Poder Judicial lleguen ahí por sus capacidades y que no quede duda para la ciudadanía de que las personas que están ahí están por eso y no por ninguna otra razón. Lo mismo en el caso de notarios, conservadores y archiveros. Esa es una actividad que la ciudadanía ve también con mucha opacidad en algunos casos, sobre todo las personas que llegan a esos cargos y por lo mismo también en el Congreso se está prácticamente a punto de salir una reforma muy significativa a la forma en que se nombran los notarios, a quienes fiscalizan a los notarios, archiveros y conservadores y la manera además también en la que ellos tienen que desarrollar sus funciones. Entonces, esas son 2 reformas al sistema de justicia muy profundas
De hecho, una reforma a la Constitución, para lo que se requiere un quórum bastante alto, precisamente para que se pueda concretizar, y la otra, una reforma muy anhelada que lleva mucho tiempo discutiéndose en el Congreso y que esperamos que prontamente pueda ser ley. Sí, ahora ahí hay un punto súper interesante. En todo lo que usted ha dicho, hay un factor que es el factor determinante para que la ciudadanía entienda que las cosas cambiaron y que es tiempo. Estas cosas no pasan de la noche del lunes a la mañana del martes. Aquí van a tener que haber cambios primero, que todavía no estamos claros si se van a dar los votos para que se produzcan o no en algunos casos. Segundo, vamos a tener que ver que sucedan situaciones que históricamente probablemente se daban de otra manera o con clases de ética y que eventualmente pueden verse de una manera distinta para que la ciudadanía diga, sí, efectivamente cambió. Y eso no necesariamente significa que va a ocurrir dentro de los términos o los mandatos de este gobierno. Por cierto que son procesos, por cierto que las reformas legales en sí mismas inmediatamente no generan el efecto que uno quiere porque tienen que empezar a aplicarse, tienen que comenzar a funcionar. Nos parece sí, y nosotros hemos visto con muy buenos ojos lo que ha hecho el Poder Judicial y en particular la Corte Suprema, que hizo en razón de los antecedentes que se dieron a conocer de 2 magistrados, en particular de una magistrada de la Corte Suprema, hizo inmediatamente un proceso disciplinario y en ese proceso disciplinario tomó una decisión muy contundente, bien inédita en la historia de su magistratura y por lo mismo creemos que esos son también señales muy relevantes para la ciudadanía en razón de que esto tiene que ir modificándose, ¿ya? Pero comparto con usted que estos son procesos, no son cuestiones del día, de un día para otro, y en ese sentido lo que nosotros como Ejecutivo tenemos la responsabilidad es generar esos procesos de cambio para que estas cuestiones vayan modificándose. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que lleva poquito en el cargo tras la salida de Luis Cordero para irse a la Subsecretaría del Interior. Usted asumió como subsecretario de Justicia y ahora ha asumido el ministerio. Quisiera cerrar con el tema de los fiscales porque tenemos varias contingencias. Tenemos la querella que ha presentado el Consejo de Defensa del Estado contra Manuel Guerra, ¿cierto?, por eventuales delitos de corrupción y de prevaricación en distintas causas que fueron de alta connotación. Y también tenemos estos antecedentes de que la comunicación entre Luis Hermosilla y la fiscal Lorena Parra, que lleva adelante el caso, y el fiscal nacional Ángel Valencia habría sido, según su abogado defensor, bastante más fluida de lo que conocemos hasta ahora. El panorama puede ser preocupante para la ciudadanía, ¿cierto? Fiscales importantes, o el fiscal nacional, un exfiscal regional y un actual fiscal regional implicados en eventuales irregularidades. Sí, yo creo que en esto es muy importante un aspecto. No hay ningún sistema institucional que pueda evitar totalmente la comisión de ilícitos, incluso por parte de las más altas autoridades. Ninguno. Sin embargo, los sistemas institucionales para que funcionen y para que le den cuenta a la ciudadanía de que efectivamente hay igualdad ante la ley y de que no hay nadie por sobre la misma, en los casos en que se detecta que eventualmente hay una persona que haya cometido un ilícito más allá del cargo que ostenta, esta persona va a ser investigada, va a ser juzgada y eventualmente va a ser además también condenada por la comisión de ese ilícito. Y eso es lo que da cuenta de lo que usted señalaba respecto al exfiscal Guerra. El exfiscal Guerra está siendo hoy día investigado por posibles delitos que cometió siendo fiscal regional. Los fiscales regionales después del fiscal nacional son las segundas autoridades del Ministerio Público. Y por lo mismo, en ese sentido, nos parece que ese es el camino correcto. En el fondo, una exautoridad, una alta exautoridad del Ministerio Público está siendo investigada por la posible comisión de hechos ilícitos y eso tiene que investigarse y tiene que esclarecerse y esa es la manera de darle confianza a la ciudadanía de que no hay nadie por sobre la ley. Y en ese mismo sentido, y vámonos al caso Monsalve, el gobierno ha oficiado al Consejo de Defensa del Estado que evalúe acciones contra Manuel Monsalve por el potencial ejercicio indebido de funciones públicas. ¿Qué antecedentes tenemos respecto de esto? El Consejo de Defensa del Estado, hay que decir, es como el estudio de abogados que tenemos todos los chilenos, ¿cierto?, para ver si hay
perjuicios eventualmente al fisco. ¿De qué manera podría haber de parte de Manuel Monsalve un perjuicio al Estado y al fisco? ¿Y qué expectativa tiene de las gestiones que puede hacer el CD? Sí, bueno, primero que todo, efectivamente el Consejo de Defensa del Estado es un organismo independiente que tiene como propósito representar los intereses del Estado, y además tiene la acción penal para que ciertos delitos funcionarios. En el caso Monsalve, el gobierno ha tomado varias decisiones que son bien relevantes y que tienen mucho sentido o van en la misma lógica de lo que decía previamente. Es decir, no hay ningún sistema institucional que pueda evitar que una autoridad o una exautoridad cometa ilícitos, pero lo relevante es que si los cometen o presuntamente los cometen, estas personas sean investigadas con toda la fuerza de la ley. Y en ese sentido, lo que ha hecho el gobierno es, primero, pedirle el cargo a esta exautoridad. Segundo, él dijo el fin de semana que había renunciado él, Manuel Monsalve. En general, lo que se hace es pedirle la renuncia. Por eso renuncia a mi cargo, dijo. En general, lo que se hace es pedirle la renuncia y las autoridades, en los casos en que eso se haga, renuncian. Luego, realizó un sumario administrativo, eso está en curso. Se le pidió además a un organismo autónomo, que es la Contraloría General de la República, que haga este sumario para darle confianza a la ciudadanía de que está siendo un organismo autónomo y que nadie está encubriendo las actuaciones del ex subsecretario. Además, se presentaron las denuncias penales, esas denuncias están siendo investigadas, y además se le ha oficiado al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe, como un organismo independiente del gobierno, para que evalúe si es posible que presente alguna querella por eventuales delitos funcionarios. Perfecto. Que haya cometido el ex subsecretario. No ha pasado nada a partir del oficio que ustedes envían, en el fondo. O sea, no, hasta ahora no. Eso lo tiene que evaluar el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo, Ministro, como le digo, tiene un cuerpo de consejeros y tendrá que evaluarlo conforme a sus tiempos. Y todas estas acciones las está llevando adelante el gobierno por la gravedad de los antecedentes, ¿cierto? En el caso Monsalve. Pero fallaron los controles jurídicos al interior del gobierno, considerando que hay una ley Carin y hay otros estatutos legales que defienden a las denunciantes. Aquí es muy relevante que, como hay antecedentes de que estos son hechos graves, de que eventualmente implican la responsabilidad no penal en este caso, porque la responsabilidad penal la determinan los tribunales de justicia, pero eventualmente implican la responsabilidad administrativa del ex subsecretario y eventualmente de otras personas dentro de la subsecretaría. Y por lo mismo se está llevando adelante este proceso investigativo, que es un sumario administrativo, y además... Pero no se activaron en su momento, ¿cierto? Y es una de las autocríticas que ha hecho el gobierno, que se pudo hacer mejor. Eso es precisamente lo que tiene que determinar el sumario administrativo. Si se debieron haber activado antes, quiénes lo debieron haber activado, bajo qué circunstancias, y si hay responsabilidad administrativa de las personas que eventualmente están siendo investigadas. Pero había una denuncia penal de la eventual víctima y no había, digamos, un proceso administrativo por una legislación vigente. Claro, lo que pasa es que yo no puedo decir que hay responsabilidad administrativa porque no soy yo el fiscal que va a llevar el proceso adelante. Como todo esto está regulado y tiene procedimiento, el único que puede determinar a que hay responsabilidad administrativa es el fiscal del proceso, y eso se le encargó a la Contraloría General de la República. Entonces ella, la fiscal que está llevando este proceso, o el fiscal, no desconozco si es él va a entregar una determinación de si hay o no responsabilidad administrativa. Lo que le correspondía al gobierno es que consideró que había responsabilidad política, y como había responsabilidad política, se le pidió la renuncia al ex subsecretario. Entonces son distintas fuentes de responsabilidad que tienen distintas formas de hacerse valer. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ministro, yo sé que esta es la típica pregunta que se contesta con esa es una cualidad y calificación exclusivamente del presidente de la República, además, pero ¿se está conversando sobre las posibilidades de un cambio de gabinete? Bueno, como usted dijo... Sí, pero por eso quiero ver si es que ese tema... Yo no estoy diciendo de que se va a hacer, eso lo decía el presidente. Estoy diciendo si se conversa respecto de eso. ¿Quién decide? Es el presidente de la República. El presidente de la República escoge a sus colaboradores, escoge el tiempo que duran sus colaboradores. Estamos todos siempre disponibles para salir o ejercer otras funciones. Y eso lo tendrá que calificar el presidente de la República. Si usted me pregunta si coloquialmente nosotros conversamos al respecto, bueno, creo que es casi un deporte nacional conversar en ese sentido, y siempre uno
comparte sus visiones, pero más allá de eso, lo relevante es que el presidente de la República tiene la atribución y él va a determinar el momento, el cuándo, el cómo, el por qué y quiénes son las personas que van a seguir colaborando con él. Ministro Gajardo, quisiera que habláramos de algo que sucedió ayer, el inicio del juicio oral en el caso de Gustavo Gatica, una de las víctimas más emblemáticas del estallido social, que pierde completamente su vista. Hay preocupación desde el propio Gatica, que lo expresó, de que este juicio sea demasiado largo. Se estima que el juicio oral puede durar un año. Y todo, digamos, el caso de la Fiscalía apunta a la eventual responsabilidad del ex carabinero Claudio Crespo. Quisiera preguntarle, primero, por el tema de la extensión del juicio oral, y segundo, ¿cuál es su visión de lo ocurrido en el caso de Gustavo Gatica y en general de los traumas oculares post-estallido? Bueno, a nosotros nos parece que en buena hora que se estén llevando adelante procesos judiciales para esclarecer lo que ocurrió en el estallido social, ¿ya? En el estallido social hay un conjunto de personas que han denunciado haber sido víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y eso tiene que investigarse y ver si eventualmente hay responsabilidad de agentes del Estado en aquello. Hay organismos internacionales que entregaron informes muy importantes respecto a que durante el estallido social hubo violaciones masivas a los derechos humanos, entre otras personas que perdieron la vista producto de los traumas oculares. Y otras lesiones. Y otras usted lesiones. Comparte esa visión. Y nos parece que la justicia tiene que esclarecer aquello. Pero en términos generales, ¿usted comparte que hubo violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido? Nosotros compartimos como gobierno, efectivamente, lo que ha ocurrido, o sea, lo que han dado cuenta organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, respecto a lo que ocurrió en nuestro país. ¿Quién tiene que calificar la responsabilidad penal de las personas que eventualmente participaron y tienen responsabilidad por aquello? Es el Poder Judicial, y nos parece por lo mismo que es muy importante que se estén llevando adelante esos procesos, que esos procesos culminen y determinen, por así decirlo, la verdad la verdad jurídica respecto a esto. Perfecto. ¿Y sobre la extensión del juicio? Un año, 5 años después de ocurrido el hecho. Hay un adagio que la justicia tiene que ser oportuna. Eso es muy relevante. Para que la justicia sea tal, tiene que ser oportuna. A nosotros nos parece que esas son cuestiones que hay que revisar. Nosotros hemos hecho ciertas modificaciones al Código Procesal Penal precisamente para que los juicios puedan ser más cortos. De hecho, hace muy poco entró en vigencia la ley, una ley que hace unas modificaciones significativas al Código Procesal Penal, entre otras cuestiones, para hacer más ágiles los procesos judiciales. Y estamos trabajando permanentemente en una instancia creada por ley también, que es la ley de la reforma procesal penal, que establece la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, porque una de las preocupaciones que tenemos es que los juicios penales son muy extensos en general. Y la prisión preventiva es otro tema también. Y la prisión preventiva. Pero los juicios penales son extensos en general. Y ahora en este caso de Gustavo Gatica también, por lo mismo. Es un problema más o menos general que tenemos dentro de nuestro sistema penal. Ministro, hay cosas que pasan hoy y que se resuelven hoy y que se llevan a la justicia y uno, como ciudadano, advierte si es que está funcionando o no está funcionando la justicia. Pero hay cosas que pasaron ayer o antes de ayer y que siguen generándose hoy. De hecho, una de las promesas de gobierno es la campaña de búsqueda nacional. Estoy hablando de los detenidos desaparecidos y todo lo demás. Y ese es un tema que trae pero muchísimo tiempo y que en algún momento dado va a tener que darse una definición respecto de hasta cuándo se sigue y cuál es la verdad de todo aquello. ¿Quién nos puede informar sobre la idea de la búsqueda nacional que se planteó por este gobierno? Bueno, primero que todo, el Plan Nacional de Búsqueda es un plan que ha impulsado este gobierno con el objeto de que sea el Estado, y en particular el Ejecutivo, el que tenga una política pública con el objeto de esclarecer las trayectorias de vida de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura militar. ¿Esto por qué es significativo? Primero porque nunca el Estado se había hecho cargo propiamente tal de la búsqueda de las personas. ¿Cómo se había esto realizado antes? Por los familiares, por abogados, representantes de los familiares, por organizaciones de la sociedad civil, por agrupaciones de detenidos desaparecidos, pero nunca el Estado se había hecho cargo propiamente tal de poner
el aparato público a disposición de los familiares para la búsqueda y además también ponerlo a disposición de los tribunales de justicia para entregarle antecedentes a los ministros en visita que están llevando adelante estas causas. Entonces, para eso, el año pasado el presidente de la República lanzó el Plan Nacional de Búsqueda. Este se ha oficializado mediante un decreto supremo, tiene una institucionalidad también que funciona, tiene objetivos y ese plan está avanzando con el objeto de poder esclarecer las trayectorias de vida de las personas que fueron detenidas desaparecidas. Lo último, y vamos a hablar del deporte nacional, que es comentar la política, porque nos encanta la política, ¿cierto? De nuevo, la eventualidad del cambio de gabinete. El Partido Comunista quedó fortalecido con 4 ministros en el gabinete y en el reporteo del CNN sabemos que hay otros partidos que dicen, bueno, nosotros también queremos esa representación, porque así es la política y así son las alianzas que gobiernan, ¿cierto? ¿Cómo lo ve desde el interior y debieran quizás mantenerse los equilibrios para que no se produzca este tipo de tensiones? Bueno, como le decía, el presidente de la República es el que determina quiénes van a ser sus colaboradores, cuáles van a ser los equilibrios de sus colaboradores en razón de las fuerzas que conforman la coalición. Y esa es una conversación, primero una decisión del presidente. Los partidos políticos siempre hacen llegar sus opiniones, sus visiones. Pero es un buen momento para el Partido Comunista en el gabinete. Entregan su propuesta y el presidente de la República recoge de aquella y, como le digo, no tengo mucho más que agregar al respecto. Muchas gracias, ministro de Muchas Justicia gracias, Jaime ministro. Gajardo, por venir a Muchas conversar gracias a con usted. nosotros. Buenos días. Hacemos una pequeña pausa y después